Donde oficia de local el equipo de Pastoreo, autoriza el árbitro, movió el balón, el equipo albirrojo ya está en marcha, el compromiso lo vivimos por Tigo Sports. Buen cruce del defensor, si no estaba... A ver, se viene Adorno, está habilitado Adorno, Adorno tira, ¡gol! ¡Gol! De Pastoreo, Adorno, Milciades Adorno, ante la defensa dubitativa, pidieron posición fuera de lugar. Estaba habilitado esta vez Milciades Adorno, la empalma bien, ya venía amenazando, marca el primero, 34 minutos de la primera etapa, gana por 1-0 el equipo local, el gol lo hizo Milciades Adorno, totalmente habilitado, ¿eh? El que levanta la mano siempre es el que habilita, y estaba totalmente habilitado por el jugador Espínola, creo que fue Fede. Me parece que es el 4, Alex Franco, el que Franco, estaba sí. Allí con el brazo levantado, exigiendo la posición adelantada. El rebote para la contra de Jorge Núñez, pica Núñez, qué dura entrada, qué durísima la entrada de Romeluera. Vamos a ver, tiene la tarjeta roja, roja. Tarjeta roja, increíble lo que acaba de hacer el zaguero central. A ver, no, terrible, esto fue criminal realmente lo que acaba de hacer, una terrible irresponsabilidad de Romeluera. No, casi le desarmó la rodilla, casi le rompió la rodilla, Fede, Tiro libre, a ver si aprovecha. La pelota mojada, va Ferreira. ¡Ah! ¡El rebote está! ¡Gol! ¡Gol! De Pastoreo. Pablo Candia, el Chano Candia empuja ese rebote. Pelota mojada, terreno complicado. Remate que no puede contener el portero y de rebote aparece Candia para darle una terrible alegría al público presente en las graderías en la lluviosa mañana de domingo. Apareció Candia totalmente habilitado para concretar el segundo. Gana por 2-0 el equipo dueño de casa. La salida cerca de medio terreno. Aplica el freno y luego descarga. Se viene por aquí para probar de media distancia. ¡Al arco! ¡Golazo! ¡Gol de Guaraní! ¡Qué golazo! Fernando Viveros de media distancia. Agarró la pelota y desde 3/4 de cancha prácticamente la clavó en el ángulo. Arquero algo adelantado. Y esa pelota se mete vivoreando en el ángulo. Se amaca Viveros, levanta al área, al centro que va, Alfonso le va a pegar, remató cruzado, se desvía, córner, tiro de esquina, no hay tiempo, dice el árbitro, terminó el partido, final del compromiso, victoria de Pastoreo, jugando de local en Juan Manuel Frutos, aquí en la cancha de Sol de América, ganó por 2-1 el equipo albirrojo.